Vamos a ver hoy sobre la separación de los reinados después de la muerte de Shlomo. Si vamos a abrir aquí en el proyecto, en Reyes 1, capítulo 12, ahí se nos cuenta sobre Rehabam. Rehabam, el hijo de Shlomo, fue a Shem, pero ahí, como sabemos en este capítulo, finalmente no va a poder lograr contentar a los pedidos que le hicieron grandes partes del pueblo de Israel. Y finalmente, como vemos aquí al final del capítulo, el reinado se va a separar. Por un lado va a estar Israel, por otro lado Yehudá, y Jeroboam ben Nabat va a pasar a ser el rey de la parte norte. Si leemos acá en los psukim, se nos dicen así. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Yehudá, Rehabam quedó reinando sobre ellos. Entonces eso es por un lado. Del otro lado, que ¿quién teníamos? A Jeroboam, y nos dice, aconteció pues que cuando supo todo Israel que había vuelto Jeroboam, enviaron a llamarle a la congregación y lo constituyeron a él rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiese la casa de David, sino tan solo la tribu de Yehudá. Acá tenemos a Judea, no estaba la tribu de Yehudá, o sea, es lo único que va a seguir a la casa de David, o sea, Rehabam, que era el nieto de David, va a ser la tribu de Judea, de Yehudá, que van a estar acá. Y cuando llegó Rehabam a Jerusalén, hizo convocar a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín también, que estaba en el norte de Jerusalén, se sumaron, se ve a él, pero el resto estuvieron con Jeroboam. Entonces esto lo vemos aquí de una manera muy clara a partir del versículo 25. Dicen, Jeroboam entonces fortaleció a Shem, acá tenemos a Shem, ¿sí?, en la serranía de Efraín, y habitó en ella, y de allí salía y edificó también a Pnuel, que acá podemos ver como que es una ciudad que está, si ponemos aquí el satélite vamos a ver un poquito mejor, que está del otro lado del Jordán. Tenemos que acordarnos que acá estaban las tribus de Gad, Rubén y Hatzi, la mitad de Menashe estaban de este lado del Jordán. Y por otro lado, fíjense lo que dice Jeroboam. Jeroboam decía en su corazón, ahora va a volver el reino a la casa de David. O sea, él que pensaba, ¿dónde está Jerusalén? Si ponemos el mapa moderno, acá está Jerusalén. Y si les muestro ahora, vamos a mostrar cuál era el reino de Israel, o sea, el reino de Israel estaba en toda esta región, pero su frontera sur estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, donde estaba Rehabam, que en teoría era su rival, era de los que no decidieron ser parte del reinado norte, porque no quisieron escuchar los pedidos de las tribus de Israel que estaban en el reinado norte. Entonces acá fíjense lo que trata de hacer Jeroboam. ¿Y qué es lo que dice? Dice acá el versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Rehabam, que era el rey ahí en Jerusalén, rey de Yehudá, de modo que me matarán a mí y se tornarán a Rehabam, rey de Yehudá. O sea, el temor de Jeroboam era toda la gente que vive aquí en su reinado, se van a ir para el sur, se van a ir con Rehabam y finalmente me van a matar a mí, porque pasé a ser el rey de quienes se separaron del reinado de Rehabam. Entonces, ¿qué es lo que decidió hacer para cuidar a su gente de alguna manera? Por lo cual tomó consejo el rey, se aconsejó, y no sabemos quién lo aconsejó, pero fíjense qué consejo tan malo, tan en contra del espíritu de la Torá y de lo que Dios quiere. Hizo 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas, os es por demás subir a Jerusalén, o sea, no tienen para qué ir a Jerusalén. O sea, si ustedes quieren ir a Jerusalén por algo que tiene que ver con la divinidad, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Exactamente podemos recordar el pecado del becerro de oro, cuando Moshe no retornaba del monte Sinai, y se les dice al pueblo de Israel, estos son tus dioses los que te hicieron subir del monte, de la tierra de Egipto. O sea, ¿vuelven a dónde?
al Geta Ege, al pecado del becerro de oro. O sea, se ve que la creencia en el becerro de oro, que era un intermediario a través de Dios, todavía seguía muy, muy, muy fuerte. Y dice que puso uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Betel lo vemos acá, que podemos ver muy claro que esto sería como la frontera sur, y el otro lo pone en Dan, que podemos ver prácticamente como la frontera norte de lo que era el reinado de Israel. Y nos dice acá el Tanaj, y esto vino a ser pecado gravísimo, pues para adorar ante cualquiera de los dos, el pueblo iba hasta Dan. Entonces Jeroboam hizo la casa de los altos, o sea, Bamot, un lugar para hacer sacrificios, y constituyó sacerdotes de entre la generalidad del pueblo. O sea, se ve que no tenía Coanim. Entonces hace sacerdotes nuevos que no eran de la tribu de Leví, de donde eran los Coanim, y acá nos dice en forma explícita que no eran de la tribu de los hijos de Leví. Continúa y nos dice: asimismo hizo Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, semejante a la fiesta solemne que había en Yehudá. O sea, en Yehudá nosotros conocíamos el 15 del séptimo mes, la fiesta de Sukkot, que la gente peregrinaba. Entonces él hace una fiesta distinta un mes después. O sea, si hay que sacrificar, la gente acostumbraba a ir a Jerusalén, bueno, que vengan y que lo hagan ahí en donde en Betel. Así hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y estableció en Betel los sacerdotes de los altos, en Ibrit Bamot, que eran los lugares donde sacrificaban, a quienes él mismo había constituido. Esto es lo primero que queríamos decir de acá. O sea, ¿qué hizo? Hizo tres cosas, podemos llegar a decir acá, Jeroboam. Por un lado, hizo los becerros, y no hay que confundirse, los becerros querían como representar a Dios, no querían ser como una Avodah Zará o rezar a otros dioses. Eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, pero nosotros sabemos que tenemos prohibido hacer imágenes de Dios. ¿Está bien? O sea, él no negaba que Hashem fue quien hizo que el pueblo de Israel salga de Egipto, pero quería que lo adoren a Hashem a través de imágenes, que es algo prohibido. Él puso esas imágenes no en el lugar central que era Yerushalayim, sino en las fronteras, que podemos ver que acá lo tenemos a Dan y a Betel. Eso por un lado. Por otro lado, tomó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y nosotros sabemos que de acuerdo a la Torá, que los que tenían que servir a Dios después de que los primogénitos fueron suplantados eran los sacerdotes, los Coanim, que venían de la tribu de Leví. Y por tercero, inventó una fiesta que no estaba escrita en la Torá. Algo más que quiero hacer es entrar a Dan, porque en Dan tenemos uno de los más grandes hallazgos arqueológicos de nuestra época. Hace apenas menos de 30 años, en una excavación arqueológica, encontraron en Dan un Mizbeach, o sea, un altar, y tal vez lo que eran los restos del templo de Jeroboam. Acá tenemos a Dan Laish. Si ponemos el mapa, podemos ver que la frontera de Israel hoy en día pasa muy, muy, muy cerca de ahí. Ven, acá nos dice que es la frontera de la ONU del año 2000. Fíjense que esta es la frontera de Israel con el Líbano hoy en día. Si nos acercamos más a Tel Dan, la reserva Dan, que es la que podemos ver que está marcada aquí, y vamos a poner ya acá el mapa satelital. Entonces, vemos que acá hay un lugar especial, que fíjense, que esto es una excavación arqueológica. En esta excavación arqueológica encontraron nada más y nada menos que los restos de lo que Jeroboam hizo, de acuerdo a los arqueólogos. Porque vamos a entrar al lugar a través de nuestro muñeco. Vamos a achicar un poco más. Acá lo que podemos ver es
lo que es la reproducción, no es la reproducción, sino son los restos arqueológicos de este santuario, que es un Mikdash, es un templo, es del siglo, ¿sí? Es del siglo, se acostumbra que es del siglo, finales del siglo X antes de la era común, la época en la cual vive Jeroboam. ¿Y por qué piensan que es el Mizbeach de Jeroboam? Acá hay una reproducción, que esta reproducción nos marca lo que eran los Karnot Mizbeach, lo que serían las esquinas del altar, porque encontraron en las excavaciones arqueológicas uno de estos restos, que no era de hierro como es aquí, sino que de piedras, que lo podemos buscar y encontrar. Y no solo eso, que acá encontraron huesos, y todos los huesos que encontraron, o sea, de animales que fueron sacrificados y quemados, eran todos de animales puros de acuerdo a la Torá, o sea, de animales que son kasher. Y la arqueología exactamente reconoció el tiempo de ahí. Y no solo encontraron esto aquí en Tel Dan, sino que encontraron una muralla de la época y encontraron lo que acá podemos ver como lo que nosotros conocemos y lo que acá nos dice en esta página de Wikipedia, que es la estela de Tel Dan. Esta estela, que está escrito en arameo, habla de quién, habla por primera vez en un lugar fuera del Tanaj, como nos dice acá, de la casa de David. Y acá se nos habla que piensan que Hazael, el rey de Damasco, quien figura en el Tanaj, este nombre, fue quien hizo esto, y que dice que mató en otros lados, que mató por un lado al rey de la casa de David, y también nos habla acá de el rey de Israel. Acá, fíjense que nos dice lo siguiente: la inscripción sobreviviente, que data del siglo, acá dice 9 de la era común, dice, detalla que un individuo mató a Joram, el hijo de Ahab, rey de Israel, y después también habla del rey de la casa de David. Entonces esto es algo muy, muy interesante que vemos acá. Hoy en día está en el Museo de Israel esta piedra, y es algo, bueno, súper interesante que tiene que ver, como mostramos aquí anteriormente, que fue encontrado en las excavaciones acá. Hay un lugar más que encontraron acá en este lugar, que es una puerta que la llaman Shar Abraham, que sería lo que nosotros podemos, si ponemos acá las inscripciones y lo que nos dice también en el mapa moderno, también tal vez vamos a poder encontrar acá. No hay una foto tan cercana de lo que es Shar Abraham, la puerta de Abraham. ¿Por qué se llama la puerta de Abraham? Porque la Torá figura, si ponemos acá Dan, y se nos habla, se dice que Abraham persiguió a 4 de los reyes que habían llevado cautivo a Lot, lo llevaron hasta Dan, y acá encontraron una puerta de la época de Abraham y se lo llama Shar Abraham. Y bueno, acá se nos dice también el territorio de Dan. Nosotros tenemos que también saber que es el territorio que la tribu de Dan, cuando no logró afianzarse en la zona costera de Israel, la zona de Tel Aviv hoy en día, que en hibrid se la llama Gush Dan, se pasaron al norte, y por eso también este lugar se lo llama también Dan, en nombre a esta tribu. Bueno, eso es lo que vimos sobre los lugares que tenían que ver con Jeroboam ben Nabat y lo que hizo durante su reinado. Hasta acá.